propuesta de que ustedes, además de que envíen la resolución del examen, en algunos casos convenga que ustedes graben un pequeño video, el más sencillo que imaginen, con los procedimientos que se han seguido, por ejemplo, con el uso de un simulador. Ahora, los últimos aspectos acerca del examen, yo los voy a conocer hasta el día jueves, cuando tengamos una reunión de academia. Quizás ustedes notaron un par de correos. 2 de sus compañeros fueron elegidos para llenar una encuesta correspondiente a la práctica 8. ¿Estarán aquí esos compañeros? ¿Llenaron la encuesta de la cual les envié correo? Sí. Igual a mí me llegó, también la contesté. Muchas gracias. Eso es lo primero. Lo segundo es que les envíe un correo para inscribirse o para registrarse en una plataforma. La pregunta sería para todos ustedes. ¿Ya se registraron en esta plataforma o todavía no? Ya, Sí, profesor. ya. Yo todavía no, profe. Hay todavía algunos días para que ustedes hagan el registro. Yo les podría sugerir que no se esperen hasta el último día para hacerlo. Muy probablemente vamos a utilizar esta plataforma para llevar a cabo nuestras actividades. Les repito, más adelante, cuando yo tenga una idea definitiva de cómo será el examen, yo se los comunico a ustedes por correo electrónico o bien por el grupo de WhatsApp que tenemos. No sé si haya alguna pregunta en relación a ello. La siguiente semana, el día miércoles. Tú ya me has preguntado por WhatsApp incluso, Víctor. No, ya te lo había dicho. Es el día, la siguiente clase, el día miércoles, 9 de diciembre. Los últimos aspectos relevantes se los doy a conocer una vez a mí se me comuniquen en la junta de academia. Después de esta evaluación práctica, muchachos, vienen vacaciones administrativas. Y en este caso es curioso, ustedes van a empezar después de estas vacaciones administrativas con la última parte del semestre. Normalmente lo que ocurre es que después de este periodo de vacaciones, ustedes deberían iniciar un nuevo semestre. Por la situación del país, la situación en la que estamos, en enero, regresando de vacaciones, vamos a continuar con la última parte del semestre. Ahora, después de regresar de vacaciones, de la semana que va del 4 al 8 de enero y del 11 al 15 de enero, vamos a realizar, un par de prácticas. Obviamente, el examen práctico de la siguiente semana no contiene información de estas últimas 2 prácticas. Luego de ello, en la penúltima semana del semestre, yo les voy a entregar calificaciones en base al examen práctico que hicieron y a todas esas calificaciones que yo les estoy haciendo llegar cuando reviso sus reportes y cuestionarios previos. De tal forma que la última semana de clases, nosotros como profesores de teoría, nosotros como profesores de laboratorio, debemos enviar las calificaciones a los profesores de teoría para que ellos obtengan los promedios finales de sus cursos. Ahora, quiero que pongan mucha atención en lo siguiente. Ese es el calendario de actividades que yo les hice llegar, que vimos en clase la primera sesión del curso. Sin embargo, voy a quitar un momento. Hay otro más. Hay uno más que complementa lo que estamos viendo. Y es este de aquí. Este es el calendario escolar del semestre 2021-1, aprobado en la última sesión de comité académico. Aquí se nota
justo lo que les comentaba antes. La siguiente semana es la última antes del periodo vacacional. Ustedes van a hacer su examen aquí, el día 9 de diciembre. Y después vienen 3 semanas de vacaciones para posteriormente, a partir del 4 y hasta el 30 de enero, concluir el semestre como tal. Hay 1, 2, 3, 4 semanas. El trabajo de laboratorio, muchachos, lo van a finalizar en la semana que va del 11 al 16 de enero. La semana posterior a ella, yo voy a darles calificación para asegurar que la última semana los profesores de teoría puedan obtener sus promedios finales del curso. Ahora, ¿qué pasa después del 30 de enero? ¿Qué pasa en la primera y segunda semana de febrero? ¿Qué hay ahí, muchachos? ¿Finales? Correcto, estas 2 semanas son de exámenes finales. Es un derecho para ustedes presentar al menos uno de ellos y que ustedes lo aprueben. Como máximo se les dan 2 exámenes, 2 posibilidades para que aprueben el curso. Ahora, ¿qué está marcado aquí como 15 de febrero? ¿Alguien sabe? El inicio del próximo semestre. Correcto, el 15 de febrero es el inicio del próximo semestre. Entonces vean qué es lo que va a ocurrir. Después de que finalicemos este semestre, el 30 de enero, vendrá el periodo de evaluación y de forma inmediata, el día 15 de febrero inicia el siguiente semestre. ¿Qué opinan al respecto, muchachos? Pues, bueno, no sé si en esta semana también tengamos la semana de registro y de los grupos y todo eso. Imagínate nada más, Valeria, cómo va a estar eso. Imaginen que ustedes en alguna asignatura tengan la necesidad de ser evaluados el día 12 de febrero. Ese día van a presentar su evaluación y en el transcurso del 12 al 14 de febrero, además de hacer la evaluación, los profesores debemos revisar, darles revisión a ustedes, hacer correcciones si es necesario, asentar calificación en acta a nosotros y después de ello que ustedes tengan tiempo para inscribirse. Todo eso, en este caso, en un periodo de 1, 2 y 3 días. ¿Ustedes creen que sea algo adecuado? No, No, para nada. Le comentaba, esto ya lo había comentado yo con mi grupo de teoría. Les decía a mi grupo de teoría que no sé en qué estaban pensando, qué cosa tenían en mente el comité académico para decidir este calendario. Desde mi punto de vista, no hay tiempo suficiente para hacer todas esas actividades. Estos calendarios se revisan constantemente en las sesiones de comité académico. Y hasta la fecha, empezando ya diciembre, no hay algún comentario definitivo acerca de si se va a mantener este calendario o se va a hacer una modificación. Hay rumores de que probablemente esta fecha de inicio del siguiente semestre se traslade a otra, para que administrativamente ustedes tengan el tiempo suficiente para cumplir con todos los trámites. No es sencillo, no es algo sencillo. Entonces, hasta no saber si esta fecha se va a mover, yo les sugeriría que aprovechen el periodo vacacional para descansar. Porque según esta fecha, ustedes no van a tener un descanso una vez acabe este semestre y comience el siguiente. Entonces yo les sugiero tratar de trabajar fuertemente esta semana de diciembre y la que viene para que se lleven el menor trabajo posible a casa. Si es necesario, que ustedes aprovechen los últimos días de vacaciones para revisar algunos conceptos que dejamos pendientes y comiencen el mes de enero sin un retraso. Aquí la gran ventaja en el curso de laboratorio, muchachos, es que ya para el día 9 de diciembre ustedes van a estar evaluados mediante un examen.
Vamos a regresar a actividades en enero, pero serán solamente prácticas. Eso, aunque no parezca, les quita mucho trabajo. Bueno, no sé si tengan algún comentario o alguna duda al respecto, muchachos. Profesor, yo sí tengo una duda. ¿Qué pasó, Guillermo? ¿El examen va a ser en equipos o individual? No, es individual. Ah, ok. Aún me faltan alguna información al respecto del examen, pero se está construyendo un banco de reactivos para que ustedes puedan ser sometidos a un examen individual. Ahora, lo que pasó, por ejemplo, el día sábado con el examen de teoría fue que en total se contaban con cuatro exámenes. Y lo que se nos había dicho en el principio es que los ejercicios en algunos casos iban a ser los mismos, pero el orden en que a ustedes se les iban a presentar iba a ser diverso. Esto para evitar que ustedes fueran tentados para copiar y para que las resoluciones fueran exclusivamente de ustedes. Ahora, así como yo estoy observando la situación del laboratorio y al estarnos pidiendo a cada profesor de teoría 3 ejercicios de una práctica en particular, entonces seguramente contemos con un banco de reactivos mucho más grande. Eso amplía las posibilidades de ustedes y, por supuesto, va encaminado esto para que ustedes no consulten entre sí o con agentes externos la resolución de los ejercicios. Ahora, lo que estamos haciendo los profesores es apegarnos a las actividades experimentales que estamos haciendo cada semana. Yo, por ejemplo, la propuesta que hice incluye todas las actividades experimentales que vimos en la práctica número 8 para leyes de Kirchhoff. Lo mismo debemos esperar para el resto de profesores. Por eso es importante que ustedes reciban desde el profesor, desde mí, una retroalimentación acerca de las prácticas que están entregando. Entonces, el día de ayer culminé con la entrega de prácticas que tenía yo atrasadas y en los próximos días voy a trabajar fuerte para entregarles a ustedes las correcciones de las últimas prácticas que están elaborando. Me gustaría que ustedes lleguen a esa evaluación práctica ya con todas las observaciones hechas. Entonces voy a trabajar fuerte igual que ustedes esta semana que queda para que reciban correcciones y puedan enfrentarse de mejor forma a ese examen práctico. Yo directamente en los trabajos que recibo lo que hago es señalar los errores. Si hay algo que ustedes hicieron mal, yo seguramente lo voy a anotar. Todo lo demás considero que lo hicieron de forma adecuada. Y en ese caso no hago alguna aclaración. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Ya sabían cómo estaba el final de semestre o nadie les había hablado al respecto? No, no es miedo, Víctor. Solamente deben pensar que se viene mucho trabajo. Tanto en estas semanas como en la última parte de enero. Yo espero, tengo esperanza de que esa fecha de inicio del próximo semestre se recorra un poco. Acabar clases el día 30 de enero es algo que podemos hacer. De hecho, los profesores que estamos impartiendo las asignaturas, todas ellas este semestre, sabíamos del calendario desde mucho tiempo antes de que empezara el semestre. Entonces nos comprometimos a cumplir en tiempo y forma con este calendario. Dudo mucho que algún profesor se extienda o no culmine con su programa de estudios de todas las asignaturas que están llevando. Lo que sí yo considero que sería adecuado es más bien el inicio del próximo semestre, para que ustedes tengan tiempo de descansar un poquito y además para que tengan tiempo de realizar todos los trámites correspondientes. Ahora, he sacrificado un poco de tiempo, pero me parece que era necesario para aclarar qué es lo que vamos a hacer en las últimas semanas de clases, no solamente de mi curso, sino en general del semestre.
Muy bien, entonces. Voy a colocar en pantalla la actividad del día de hoy. Es la práctica número 10 que se denomina fuerza de origen magnético sobre conductores. Voy a leer los objetivos de aprendizaje. Dice primero, objetivo general. El alumno comprenderá los efectos producidos por la interacción de campos magnéticos y obtendrá el modelo matemático de la fuerza magnética sobre conductores con corriente eléctrica. Objetivos específicos. Deducir el modelo matemático para el cálculo del vector fuerza magnética que actúa en un conductor recto con corriente eléctrica, inmerso en un campo magnético. Obtener experimentalmente el modelo matemático de la fuerza magnética con respecto a la variación de corriente en el conductor. Obtener experimentalmente el modelo matemático de la fuerza magnética con respecto a la variación de la longitud del conductor. Y finalmente, conocer la estructura de un motor de corriente directa. Vamos directamente a la actividad número 1. Dice lo siguiente. Actividad 1, fuerza magnética sobre un conductor con corriente. Utilizando el simulador, observa la fuerza magnética sobre un conductor a partir de la corriente eléctrica que circula en él, estando inmerso en un campo magnético externo. Elabora el esquema de conexión propuesto e indica la posición relativa de los vectores longitud del conductor, campo magnético externo y fuerza magnética involucrados en este experimento. Después invierte el sentido de la corriente y observa qué sucede con el vector fuerza magnética. Ahora yo voy a abrir por aquí en una siguiente ventana el simulador. Si ustedes fuesen estrictos y estuvieran analizando esta práctica, muchachos, ¿en dónde aparece el error aquí? A ver, quiero que identifiquen un error en lo que se carga mi simulador. ¿Alguien ya se dio cuenta? ¿Puedes decirlo más con voz un poco más alto? No, no te preocupes. No. Me refiero a la redacción del texto. ¿Alguien puede identificar el error? A ver, un punto para examen. ¿Quién me dice en dónde está el error? Aquí alguien se ganó un punto la semana anterior. Hoy hay otro punto. A ver, les voy a ayudar entonces. Dice por aquí el vector longitud del conductor. Una longitud es una cantidad de carácter escalar o vectorial, muchachos. Escalar. Muy bien. Hay un error de redacción aquí. Espero que sea de redacción y no de comprensión. La longitud no es una cantidad vectorial. Es cierto que hay una cantidad vectorial relacionada con una longitud, sin embargo se llama desplazamiento. Entonces, esto debe quedar como registro ahora mismo. Cuando nosotros nos referimos a un conductor por el cual circula una corriente eléctrica, más que hablar de forma incorrecta de un vector longitud, vamos a establecer la dirección en la que viaja la corriente eléctrica.
Eso es necesario para la actividad del día de hoy, esta primera actividad. Voy a compartirles el segundo simulador que afortunadamente ya se cargó. Perdón, Profesor, ¿qué pasó, Adonis? es que creo que en el libro de Jaramillo viene la longitud como vector. Es una corrección que debe hacerse, no es longitud, es desplazamiento. Ok, gracias. De nada. Lo que ocurre es que nosotros requerimos el desplazamiento como tal, Víctor. Entonces, más allá que lo corrijas en el formato de práctica, sí deberían interpretarlo de forma correcta en el reporte que me van a entregar la siguiente semana. Muy bien. Aquí está el simulador como tal, muchachos. Lo que tenemos es una batería, un conductor en color verde. En la parte donde está el imán aparece en color parecido al rojo. Tenemos un interruptor y un imán en forma de herradura. Vean que en este imán se han colocado los polos norte y sur. El campo magnético del imán, ¿hacia dónde va? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Va de norte Hacia a sur arriba, ¿no? o de sur a norte? De norte a sur. Correcto, va hacia arriba. Un campo magnético, recuerden ustedes, empieza en un norte o bien sale de un norte y entra a un sur. Aquí el campo magnético va hacia arriba. Ahora, cuando yo cierre el interruptor, circulará una corriente eléctrica por el conductor. Si yo me quedo con la corriente eléctrica convencional, es decir, conformada por cargas positivas, esa corriente eléctrica convencional, ¿de dónde a dónde viaja? ¿Del potencial positivo al negativo en la batería o del negativo al positivo? Del positivo al negativo. La corriente convencional viaja desde el extremo positivo en la batería hacia el extremo negativo. Entonces, aquí en el conductor, ¿hacia dónde se va a desplazar la corriente eléctrica? Si yo llamo a estos punto 1 y punto 2, ¿se va a desplazar del punto 1 al punto 2 o del punto 2 al punto 1? Del punto 2 al punto 1. La corriente eléctrica convencional se va a desplazar en esta sección del conductor del punto 2 al punto 1. Ahora, habíamos dicho ya previamente, creo que la semana anterior, que había un modelo que me permitía calcular una fuerza de origen magnético sobre una carga en movimiento. ¿Cómo se llama ese modelo matemático? La fuerza de Lorentz. Correcto. El modelo matemático se conoce como fuerza de Lorentz y permite calcular la fuerza que actúa sobre una carga que se desplaza a cierta velocidad en una región que contiene un campo magnético. Y les había pedido que ustedes utilizaran la regla de la mano derecha para entender cuál era la dirección en la cual iba a actuar esta fuerza. Si recordamos la regla de la mano derecha, yo debería colocar los dedos en dirección en la cual se desplaza la carga. En este caso, deberían estar colocados apuntando desde el punto 2 hacia el punto 1. Después íbamos a girar los tres últimos dedos de la mano en dirección de campo magnético. En este caso, el campo magnético va hacia arriba. Y el pulgar bien extendido haciendo un ángulo de 90 grados con el conjunto de dedos que tenía anteriormente. Ese pulgar me iba a dar la dirección de la fuerza. Ahora yo les voy a pedir que me digan, según su regla de la mano derecha, hacia dónde debería actuar la fuerza sobre este conductor, apuntando hacia la batería o en sentido contrario a la batería. A ver, háganlo. Profesor, allí la muñeca tiene que moverse, dar un giro de 90 grados.
Lo que se mueven son tus dedos. Vas a posicionar la muñeca para que ese sentido de giro de dedos sea natural. Apunta a la batería, ¿no? Correcto. El pulgar, si lo hacen de forma correcta, debería apuntar a la batería. Entonces, esa fuerza que estamos nosotros determinando con la regla de la mano derecha, actúa sobre cada una de las cargas que compone a la corriente que circula en este conductor. Todas esas cargas van a sentir el efecto de esa fuerza. Entonces, lo que debería pasar con todo el conductor es que éste se deflecte. Vamos a ver si eso ocurre cuando yo cierro el circuito eléctrico. Vean que en este caso el conductor se deflecta, apuntando directamente a la batería, justo como lo habíamos ya establecido con la regla de la mano derecha. Ahora, lo que se busca aquí es que de forma esquemática ustedes discutan cómo se da la fuerza que actúa sobre el conductor. Recuerden que juega un papel fundamental el desplazamiento de la carga y la dirección del campo magnético. Ahora, nos pide la actividad que hagamos algunas cosas. Por ejemplo, que invirtamos la dirección de la corriente eléctrica. Es decir, que yo modifique la posición de la batería. Voy a abrir el circuito. Y ahora quiero que analicen qué debería pasar si yo invierto la dirección de la batería, como está ahora en la imagen. ¿Qué pasa si la corriente eléctrica circula del punto 1 al punto 2? Según su regla de la mano derecha, ¿hacia dónde debería actuar la fuerza sobre el conductor? A ver, háganlo. Sus dedos van a apuntar en dirección del punto número 2. Después van a girar los 3 últimos dedos de la mano en dirección del campo magnético que sigue estando hacia arriba. Y el pulgar bien extendido, formando un ángulo de 90 grados con los dedos anteriores, les da la dirección de la fuerza. ¿Hacia dónde apunta esta fuerza, muchachos? En el lado contrario de la batería. Correcto. A ver, voy a ver si eso ocurre realmente. Vean que ahora, cuando yo cierro el circuito, puedo observar cómo ese conductor se deflecta en el sentido contrario respecto al primer caso. Aquí la idea, además de que inviertan la posición de la batería, es que también modifiquen la posición del imán. Yo puedo modificar la dirección del campo magnético en el imán. Por ejemplo, ahora ese campo magnético va de norte a sur, va hacia abajo. Entonces, les voy a pedir que se tomen algunos minutos para que coloquen estos 4 esquemas y hagan al menos una breve discusión que les ayudará para la elaboración del reporte. ¿Les parece bien si les dejo 5 minutos para que tomen los esquemas correspondientes y redacten una breve discusión de lo que está ocurriendo? Obviamente, si tienen preguntas, pues yo con todo gusto contesto. ¿Habrá alguien que no sepa cómo utilizar la regla de la mano derecha todavía? ¿O ya todos son expertos con el uso de la regla de la mano derecha?
No, yo aún me confundo, no entiendo cómo es. Muchas gracias, Andrea. Mira, voy a quitar un momento este simulador para poner en pantalla una diapositiva que quizás nos ayude a calcular esta fuerza, al menos en dirección. Permítame un segundo. No, no todos ustedes están obligados a ya saber cómo utilizar la regla de la mano derecha. Si bien es cierto que ya esta semana deberíamos empezar con el tema número 4 del programa de estudios, quizás haya profesores que están aprovechando este tiempo todavía para ver algunos aspectos de teoría del tema número 3, a pesar de que ya fue la evaluación. Muy bien, ahora voy a compartirles. Vamos a poner atención en la imagen que está justamente indicada sobre la mano. ¿Se alcanza a ver la presentación? Sí. Profe, Muy bien. Entonces, miren, lo que vamos a hacer según la regla de la mano derecha es primero colocar los dedos extendidos en dirección del vector velocidad. Aquí, de hecho, la persona que hizo esta imagen solamente utiliza 3 dedos como referencia: el índice, el medio y el pulgar. Entonces, colocamos el índice en dirección del vector velocidad. Después, giramos el dedo medio en dirección de campo magnético y el pulgar bien extendido formando un ángulo de 90 grados respecto a los vectores V y B. Ese pulgar representa la dirección de la fuerza. Así es como se utiliza la regla de la mano derecha, muchachos. Ahora, la idea es que ustedes puedan aplicar esta regla para cualquier dirección entre los vectores V y B. Por ejemplo, aquí en la figura de arriba, intenten hacer lo mismo. Coloquen los dedos en dirección del vector velocidad, el dedo índice, después el dedo medio en dirección del campo magnético. Pueden hacerlo también con los 3 últimos dedos de la mano. Y si ustedes extienden el pulgar, tendrían como resultante el vector en rojo, que representa al vector fuerza magnética. ¿Sí queda un poquito más claro o quieren que sea más específico o que ponga otro ejemplo? por ejemplo, yo ya lo entendí con esta explicación, pero en el ejercicio no sé cómo ponerlo. A ver, vamos primero por este caso. Voy a quitar esta fuerza. Por ejemplo, aquí. A ver, traten de interpretar cómo sería la regla de la mano derecha. Otra vez, el dedo índice apuntando en dirección del vector velocidad, el dedo medio en dirección del campo magnético y el pulgar bien extendido indica la dirección de la fuerza magnética. ¿En dónde estaría este vector? Como para nosotros. Correcto. Ese vector que indica la fuerza magnética es un vector que se origina en la carga positiva y se extiende hacia ustedes, apunta directamente hacia ustedes. Aquí, debido a la perspectiva de la imagen, yo lo he considerado como el vector en rojo. Este vector sale del plano de la diapositiva hacia ustedes. Ahora, vamos a analizar lo que ocurre en el simulador. Tenemos el caso del simulador. Aquí lo importante que ustedes identifiquen primero son los vectores velocidad y campo magnético. En esta imagen, ¿hacia dónde va el vector velocidad? Hacia la izquierda.
El vector velocidad representa al desplazamiento de carga, el cual va a sentir el efecto de la fuerza. Aquí la carga se está desplazando por el conductor, por la línea en verde, y en la parte en donde está el imán permanente, debería ir del punto 2 al punto 1. Si ustedes tuvieran la oportunidad de tomar esto en el plano, quizás lo más adecuado sea considerar que este vector apunta de la imagen hacia ustedes. ¿El campo magnético hacia dónde va? Hacia arriba. El campo magnético va de norte a sur. El campo magnético apunta hacia abajo. A ver, inténtenlo ahora. Coloquen sus dedos, obviamente giren, no debería causar dolor. Giren su posición, giren su muñeca para colocar el índice en dirección del vector velocidad. Habíamos dicho que apunta hacia afuera de la pantalla. El campo magnético con el dedo medio lo vamos a simular hacia abajo. ¿Hacia dónde apunta el pulgar? Según esta representación. Hacia el lado contrario de la batería. ¿Están de acuerdo que debería apuntar al lado contrario de la batería? En mi caso, apunta de izquierda a derecha, apunta hacia la derecha mi pulgar. ¿Están todos de acuerdo en eso? ¿O no? ¿Hacia dónde era el vector velocidad? El vector velocidad tienen que seguir la dirección de la corriente. La corriente se origina en el polo positivo y circula en esta parte del conductor, el que está en rojo, del punto 2 al punto 1. Si ustedes rotan la imagen para verla de frente completamente, ese vector velocidad empieza en la pantalla y apunta hacia ustedes. Ah, entonces sí es de izquierda a derecha. ¿Todos están de acuerdo o alguien sigue teniendo dudas? Profesor, ahorita que, bueno, me confundió una parte en la que dijo que giráramos la muñeca en dirección del campo magnético. O sea, No. Vas a colocar tu muñeca para que el sentido de giro de los dedos sea, para que no te duela, para que sea más sencillo para ti. ok. Ujú. Yo, por ejemplo, de inicio tenía mi muñeca apuntando hacia la pantalla. Si yo intento girar los dedos así, me va a doler y puede que me lastime. Entonces tengo que mover la muñeca hacia cierta posición que me permita girar los dedos de forma natural. Sí, ya. ¿Sí? Bueno, entonces según esto, lo que acaban de decir sus dos compañeras es que si hay una fuerza magnética aquí, esta actúa en dirección contraria a la batería. Vamos a ver si eso es cierto. Efectivamente, vean cómo el conductor se desplaza en sentido contrario a la batería. Entonces, lo que deberían hacer ustedes aquí es modificar varias cosas. Por ejemplo, ver qué pasa si yo modifico la posición de la batería para que la corriente fluya en sentido contrario. Cada cambio que yo haga, ya sea sobre la batería, que al final es la que decide la dirección de desplazamiento de carga, o bien sobre la posición del imán, que al final tiene una repercusión sobre la dirección de campo magnético, todo cambio que yo haga, debería notarse como un cambio en la dirección en la cual se deflecta este pequeño conductor. Se parece incluso a un columpio que se está desplazando en una región de campo magnético. No sé si tengan alguna duda todavía al respecto o si podemos continuar. ¿Les parece bien si continuamos o alguien tiene dudas, muchachos? Bueno, vamos a continuar entonces. Esto que acabamos de hacer es una descripción cualitativa de una fuerza magnética.
Lo único que estamos haciendo es establecer la dirección de la fuerza. Estamos tratando de entender por qué en el simulador ese conductor se deflecta en un sentido o en otro. A partir de la actividad número 2 vamos a comenzar un análisis de tipo cuantitativo. Dice lo siguiente. Fuerza magnética con respecto a la variación de la corriente eléctrica en un conductor inmerso en un campo magnético externo. Dice lo siguiente. Con el empleo del simulador propuesto, observe y registre el comportamiento de la fuerza de origen magnético cuando la corriente que circula por los conductores varía, manteniendo constantes el campo magnético, la longitud del conductor del campo magnético y el número de vueltas. Dibuja el modelo gráfico y obtiene el modelo matemático de la fuerza de origen magnético en función de la corriente eléctrica. Vean, incluso aquí ya nos están anticipando que cuando yo grafique la fuerza magnética contra la corriente eléctrica, habrá un comportamiento lineal, con cierto valor dependiente y cierto valor de ordenada al origen. Dice al final del párrafo, a partir de la pendiente obtenida, determine el valor del campo magnético y compárelo con el mostrado en el simulador. Muy bien, aquí abajo aparece el enlace para el simulador. Les voy a pedir que ustedes hagan clic en el enlace porque en este caso se requiere que ustedes descarguen un archivo correspondiente. Recuerden que es importante que todos ustedes vayan haciendo la actividad porque probablemente se utilice el mismo simulador para la evaluación práctica de la siguiente semana. Entonces es importante que todos ustedes sepan manipular cada uno de los simuladores. Y obviamente, pues ya después que todos ustedes sepan realizar el análisis correspondiente. Entonces yo ya tengo aquí descargado el simulador. Llevará quizás 1 o 2 minutos el hacerlo. Y la gran ventaja es que este simulador se puede utilizar para esta actividad y la siguiente. El enlace que ustedes al que van a acceder, les debería mostrar solamente una imagen y después debajo de la imagen está la opción de que ustedes descarguen el ejecutable. Ustedes pueden guardar el simulador en sus computadoras. Después de que lo descarguen y confirmen la descarga con su antivirus o en su antivirus, deberían tener lo siguiente. Díganme si se alcanza a ver en pantalla. Sí, sí se ve. Sí, Muy bien. Ahora, esta es la imagen que aparece en el enlace, que después posteriormente ustedes deben descargar. En ese enlace ustedes no pueden manipular ni campo magnético, ni corriente eléctrica, ni número de vueltas. Yo aquí en el simulador vean que ya puedo hacerlo. Ahora, ¿cuál es la idea? Vean que aquí yo tengo representado un conductor en forma de una espira. Es una espira rectangular. El hilo se está repitiendo como si fuese o a través de un número de vueltas. Yo puedo controlar el número de vueltas de esa espira. De hecho, gráficamente se ve cómo la espira crece en tamaño si yo aumento el número de vueltas. Ahora, no hay una especificación acerca del número de vueltas. En este caso, para que el efecto sea más grande, yo voy a quedarme con el número de vueltas máximo, por ejemplo, el de 400 vueltas. Y lo que voy a hacer según este ejercicio es dejar una magnitud de campo magnético fija. ¿Qué valor de campo magnético desean trabajar ustedes? Les voy a pedir que coloquen ese valor de acuerdo a los datos que aparecen aquí en el simulador.
Por ejemplo, para la explicación voy a dejar un campo magnético de 400 militeslas. Sabemos que en el SI la unidad que cuantifica un campo magnético se conoce como Tesla. Aquí está, en el caso del simulador, como un valor de 400 militeslas o bien 0.4 teslas. En el botón que está debajo yo puedo controlar la corriente eléctrica. Primero vamos a dejar esta corriente eléctrica igual a 0. Y si ustedes notan, si tienen cuidado, pueden darse cuenta cómo el conductor está colocado encima de una balanza. Ahora, en esta balanza aparece el peso asociado al conductor. En este caso tendríamos un peso de 18.294 newton. Ahora yo les voy a hacer una pregunta. ¿Qué tal si utilizamos la regla de la mano derecha para observar cómo sería la fuerza aplicada sobre este conductor? Este campo magnético, ¿hacia dónde está actuando, muchachos? ¿Hacia afuera, hacia adentro? ¿Cómo interpretan la dirección de este campo magnético? Estas cruces que están aquí en la imagen representan la dirección del campo magnético. Cuando ustedes tienen una cruz dibujada en un plano, eso representa a un vector entrante al plano o a un vector saliente del plano. A uno que está entrando. ¿Correcto? Entonces, este campo magnético está entrando a la pantalla del simulador. Entra y además de forma perpendicular. Ahora, si yo considero un valor de corriente eléctrica, ¿qué debería ocurrir con esta corriente eléctrica? Si pensamos que lleva la dirección que está propuesta aquí. En la parte de abajo, la corriente eléctrica debería circular a la derecha. Voy a tomar entonces esta región de campo magnético y la voy a depositar en ese conductor. Quiero que confirmen con la regla de la mano derecha si realmente este vector en rojo sería la fuerza. A ver, háganlo. Inténtenlo. Profesor, en el simulador solo lo abrió y ya. Es que bueno, a mí no me aparece cuando muevo esa región. En la parte de abajo de la imagen, en el enlace aparece un botón que tú debes presionar para que comience a descargarse el ejecutable donde esté este simulador. Ah, sí, ya lo descargué. Muy bien, entonces ahora abre ese documento que descargaste. Sí. Y se debería entregar esta imagen que está aquí. Te debería entregar esta imagen. Bueno, me entrega la imagen, pero no me salen los datos de 20.0 centímetros. Ah, ya. O sea, te sale esto. Ajá. Ah, lo único que tienes que hacer, Guillermo, igual para el resto, es con tu cursor, si tú te das cuenta, cuando lo pasas encima de esta región, esta pequeña figura, que podría ser incluso blanca, tú puedes arrastrar esta imagen. Entonces lo que vas a hacer es colocar esta región de campo magnético en alguno de los conductores. Estamos ahorita en la parte inferior. Lo depositas ahí y así aparece el texto en color verde. Ah, ya. A mí no Ya me aparece, profe. ¿No te aparece? No, lo muevo en cualquiera y no. Pues me parece raro, Andrea. Yo, por ejemplo, ve cómo lo puedo hacer. ¿Podrías compartirnos tu pantalla, Andrea, para ver cuál es el problema? A ver si lo podemos solucionar. Sí. A ver. Por favor.
No le pusiste corriente eléctrica. A ver, intenta arrastrar primero el recuadro en la parte superior izquierda. Ah, muy bien, perfecto. Déjalo ahí. Qué bueno que nos muestras esto, Andrea, porque vamos a identificar algo. Intenten utilizar la regla de la mano derecha sin haber un desplazamiento de carga en el conductor. Si no hay un vector de desplazamiento de carga, ¿en dónde van a colocar el índice? ¿Tendrá sentido usar la regla de la mano derecha con esto, sin que haya desplazamiento de carga? Para que exista una fuerza magnética, necesariamente debe haber un desplazamiento de carga. La fuerza magnética actúa sobre una carga en movimiento. Entonces, Andrea, te voy a pedir que ahí donde dice I igual a 0 miliamper, induzcas una pequeña corriente en el conductor. Una vez tú haces eso, entonces ahora sí se genera una fuerza de origen magnético. Justamente lo que buscamos en esta actividad es encontrar la relación entre esa fuerza de origen magnético y el valor de la corriente eléctrica. Ahora, habiendo ya una corriente eléctrica, quiero que analicen con ayuda de la regla de la mano derecha si esa dirección de fuerza es apropiada. Colocan el índice en la dirección en la que viaja la corriente. En este caso, en esa parte que eligió Andrea, la corriente viaja de izquierda a derecha. Entonces colocamos el índice apuntando hacia la derecha. Después giramos los 3 últimos dedos de la mano o nada más el índice medio en la dirección de campo magnético. ¿Hacia dónde apunta su campo magnético, muchachos? ¿Están de acuerdo que según esas cruces en azul, esa es la representación de campo magnético? Está entrando a la pantalla del simulador. ¿Están de acuerdo en eso? Sí, profesor. ¿Y hacia dónde apunta el pulgar entonces en esta representación? Hacia arriba. Hacia Va arriba. arriba. Muy bien, y es consistente. Ahora, Andrea, te voy a pedir que hagas lo mismo, pero ahora traslada esa superficie que contiene el campo magnético hacia la parte superior. Y yo les voy a pedir que analicen nuevamente la dirección de esa fuerza. Díganme si según la regla de la mano derecha es correcta esa dirección de fuerza. Sí, está bien. Ahora la corriente se desplaza hacia la izquierda, el campo magnético sigue entrando a la superficie y cuando yo analizo la regla de la mano derecha, mi pulgar apunta hacia abajo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a percibir en la balanza, muchachos? Además del peso que se asocia con la masa de este conductor, de acuerdo a la forma en cómo estamos colocando la superficie, podemos incluir una fuerza adicional. La naturaleza de esa fuerza adicional es de carácter magnética. Entonces lo que podemos ver es cómo el peso aparente de la espira se modifica. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Van a comparar cómo es la fuerza magnética en función de la corriente eléctrica. ¿Cómo podrían, muchachos, determinar de todo ese peso la contribución específica de la fuerza magnética? ¿Qué podrían hacer? Porque ese peso que ahora mismo se ve tiene una contribución, perdón, esa fuerza que ahora mismo se registra en la balanza tiene una contribución del peso del conductor y otra más debido al efecto magnético. ¿Cómo podrían encontrar exclusivamente la contribución de la fuerza magnética? A ver, díganme.
Profesor, no entendí muy bien esa parte. ¿A qué se refiere con contribución? Sí, esa balanza que está ahí, el peso total que aparece en la pantallita esa, por ejemplo, ahí dice un valor de 18.870 newton. Eso es el peso total que se cuantifica para el conductor. Ahora, así como está la imagen, hay dos contribuciones a ese peso total. Uno debido a la masa. La masa de ese conductor genera un peso. Otra componente a esa fuerza, a ese peso, sería la componente magnética. Ve que en la imagen ahora mismo se nota que hay una fuerza en rojo. Lo que va a hacer esa fuerza en rojo es crear un cambio aparente en el peso que tú estás viendo en la pantalla. Ahora, te voy a pedir lo siguiente, Andrea. Baja la corriente a 0. Ese valor que está ahí, muchachos, ¿tiene contribución magnética o no? No, no tiene. Ese valor que aparece ahí es directamente el peso del conductor. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros introducimos una corriente eléctrica? A ver, mueve la corriente eléctrica hasta el máximo, Andrea, por favor. Más, hasta el máximo. Todo lo que te deje el simulador. ¿Qué pasó con el peso que se alcanza a ver en la báscula? Perdón, en la balanza. Aumentó, ¿no? Aumenta. ¿Cómo podrían encontrar ustedes entonces la contribución de la fuerza magnética únicamente? Podría ser sabiendo el peso que tiene antes de la fuerza magnética. Correcto, Guillermo. Para determinar únicamente la contribución de la fuerza magnética, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Van a tomar ese peso que aparece ahí y le van a restar el peso que tiene el conductor sin que haya una corriente eléctrica. El resultado de esa resta será el peso asociado a la fuerza magnética. ¿Están de acuerdo o habrá alguna duda? ¿Todos? Bueno, entonces, a partir de esta información, yo quiero que construyan la tabla que aparece en la actividad. Van a comparar la fuerza contra la corriente eléctrica. Si pudieras dejar de compartir, Andrea, por favor, te agradezco mucho que me hayas apoyado. Voy a colocar la imagen de la práctica número 10. Vean que como propuesta se les pide a ustedes en total 8 mediciones. Van a ir colocando la fuerza de naturaleza magnética para cierto valor de corriente eléctrica. Entonces, yo creo que para la toma de mediciones les voy a dar 5 minutos para que vayan registrando eso. Entonces, silencio el micrófono y los dejo tomando datos. ¿Qué pasó, Guillermo? Por ejemplo, cuando nosotros movemos esa franja hacia los lados, no se ve ningún peso, bueno, no afecta al material. O, Sí, mira, lo que les voy a pedir para evitar al mayor el error que puede estar presente aquí es que cuando coloquen esa región de campo magnético, la coloquen de forma estrecha sobre el conductor. Si ustedes no colocan esa región de campo magnético como bien hizo Andrea, entonces no tendrán una fuerza que actúa sobre el conductor. Yo, si eligiera alguna forma adecuada de colocar esa superficie, sería la siguiente. Yo voy a colocar mi superficie en la parte superior a cierta longitud. Ahora mismo no me interesa la longitud. Es un dato que requiero más adelante para el cálculo, pero yo puedo elegir cualquier longitud. Y voy a intentar que esa superficie contenga exclusivamente al conductor superior, para que yo interprete la fuerza solamente en ese conductor.
Entonces yo elegiría una superficie como la que está aquí. No sé si tengan alguna duda. Profesor, ¿y por qué se debe que cuando mueves esa región hacia la izquierda ya no está esa fuerza? ¿Se contrarrestan las fuerzas? No, cuando está aquí afuera, tú tienes la corriente eléctrica, pero no un campo magnético que actúa sobre esa carga. ¿Habrá fuerza entonces sobre la carga? Ah, no, pero un poquito más abajo, decía, un poquito más abajo. A ver, Ahí, si quieres, compártenos pantalla. Para ver qué es a lo que te refieres. sí. El resto, si ya entendió cómo se hace la actividad, puede comenzar con el análisis. A ver. Ya se ve, ¿verdad? Ujú, sí. Ah, me refería a esta parte. Por ejemplo, aquí está la fuerza, pero Ujú. cuando movemos en esta región, como que la fuerza se contrarresta o algo así, ¿no? A ver, yo te voy a pedir que hagas lo siguiente. Es una muy buena pregunta, Guillermo. No es relevante para los desarrollos que estamos haciendo, pero sí para que ustedes entiendan con mayor profundidad qué ocurre en un conductor. Déjalo como estaba, en alguno de los extremos laterales. Ahí. Y quiero que me apoyes tú con tu mano derecha. Coloca el índice en dirección de la corriente. ¿Estás de acuerdo que va hacia arriba? Sí, Ahora, el dedo medio, perdón, lo vas a girar en dirección del campo magnético, que sería entrante a ese rectángulo. ¿Estás de acuerdo? sí, ¿Hacia dónde va tu pulgar? hacia la izquierda. Ahora yo te voy a preguntar, si tienes una fuerza hacia la izquierda, ¿esa fuerza va a generar un cambio en el peso aparente que detectas Mm, con la balanza? no, Con la no, báscula, no, perdón. No, ¿verdad? Porque la fuerza actúa hacia la izquierda y esa báscula lo que permite detectar es el cambio de peso, una fuerza que actúa hacia abajo. Entonces, aquí aparece en color gris porque sí está presente esa fuerza, pero no es relevante para el peso. Ah, ok. Y dices algo muy profundo, Guillermo, que vamos a trabajar nosotros en teoría un poquito más adelante. Si eso ocurre con el conductor del lado derecho, ¿qué ocurre con el conductor del lado izquierdo? A ver, mueve esa superficie. ¿Cómo crees que sea esa fuerza, Guillermo, en comparación con la otra? Igual, debe ser igual, pero de dirección contraria. Muy bien, cuando nosotros en clase de teoría analicemos la fuerza resultante, será cero, porque lo único que cambia es la dirección de la fuerza. Ambas son iguales en magnitud. Pero bueno, eso ya un poquito más adelante. Vale, sí. Bueno, entonces, muchachos, ¿cómo van con la toma de datos? ¿Ya tomaron su tabla? Ya casi termino. Bueno, entonces, yo no sé qué dejarles en pantalla. Ya sé que voy a pasar lista. Práctica 10. Aguilar Torres Ricardo. Presente, profesor. Muchas gracias. Andrés Urbano. Presente. Antonio Roblero. Presente. Apolonio Nava. Isaac, yo lo vi por aquí. Muy bien. Barrera Peña. También estaba por aquí. Becerra Morales. Presente. Bellacetín Gallardo. Presente. Carrillo Martínez. ¿Nos acompaña César o no? Creo que no, ¿verdad? Casas Moreno. Presente. Castillo de Jesús. Presente.
Flores Villa, Presente. González Tapia, Presente. Guadarrama Rocha, Presente. Martínez Cruz, Presente. Méndez Cruz, no está Alejandro. Ya te vi, César, en el chat. Mercado Navarro, no está. Presente, profe. Si estás por ahí, Presente. si no te preocupes. Murcia Pinedo, Presente. Osornio Mejía, Presente. Sotelo Ramírez, Presente. Pérez Coronado, Presente. Tapia Ledesma, Presente. Vázquez Flores, Presente. Vázquez Hurtado, Presente. Vázquez Muñoz Presente, profesor. y Vázquez Ramírez también está por aquí. ¿Ya culminaron, muchachos, con la toma de datos? ¿O requieren más tiempo? Estamos en eso, profesor. Los que ya hayan terminado esa toma de datos van a comenzar a construir una gráfica en la cual comparen se desplaza una partícula con carga que se desplaza a cierta velocidad. Cuando es sometida a una región de campo magnético, sobre ella se va a presentar o sobre ella va a actuar una fuerza de origen magnético. Esta es la ley como tal. Al ser una ley, no se puede demostrar. Es algo que ocurre en la naturaleza. Ahora, esa ley tiene la representación en forma matemática de una fuerza de origen magnético. Entonces, esa fuerza magnética es la representación matemática de la ley de Lorentz. ¿Qué es lo que sí puedes tú encontrar en los libros? En los libros se acepta como ley de Lorentz a la contribución eléctrica y magnética. Entonces, cuando tú la busques, en algunos libros te dicen que la fuerza de Lorentz es Q por E más Q por V cruz B, que sería la contribución eléctrica y la contribución magnética. Ahora, ¿qué es lo que suele aparecer en otra cantidad de libros también?
En otra cantidad de libros se dice que la fuerza magnética, únicamente la contribución magnética es la fuerza de Lorentz. Sin embargo, esto no es correcto. La fuerza de Lorentz incluye tanto la contribución eléctrica como la contribución magnética. En total, te permite calcular una fuerza electromagnética. Nosotros aquí, por el sentido de la práctica, estamos solamente analizando la contribución magnética de la fuerza de Lorentz. Pero tú debes saber que esta fuerza contiene o tiene dos contribuciones. La parte eléctrica que ya antes en el curso hemos analizado, tanto en teoría como aquí en laboratorio. Ahorita vamos a concentrarnos directamente en la contribución magnética, Víctor. La única persona que tengo con inasistencia es Méndez Cruz. Bueno, apúrate a tomar tus datos. No te retrases. Pero eso requiere más trabajo, Víctor. La idea de los laboratorios es que ustedes se lleven el menor trabajo posible a casa. A veces necesariamente se llevan trabajo. Entonces, pues, ¿cómo le haces, Víctor, para sacar todos los cursos adelante? ¿Haces lo mismo en todos? Ya, pero eso requiere mucho tiempo. Bueno, pues es tu decisión, o sea, eres libre de hacerlo así. ¿Alguien ya obtuvo su pendiente, muchachos? ¿O están en eso? Estamos en eso. En cuanto alguien obtenga una pendiente, me indica, por favor, para continuar con la interpretación de esa pendiente. Profesor, Dime, te escucho. bueno, creo que ya tengo la pendiente, pero no me quedó muy claro si los datos solamente los teníamos que tomar, o sea, por ejemplo, donde sí afecta la fuerza, arriba o abajo, o tenía que ser combinado, o cómo. La idea era hacerlo lo más sencillo posible, Leslie. Y lo más sencillo es colocar tu superficie en la parte superior, solamente conteniendo dentro de ella al conductor en la parte superior, para que sea más sencillo de entender. Ah, ok. Bueno, mi pendiente me dio de 21.04. Vamos a hacer lo siguiente. Muchas gracias, Leslie. En lo que el resto la calcula, yo voy a ir a la presentación en un punto posterior. Okay. Nosotros, de acuerdo a la forma en cómo estamos trabajando, no estamos analizando la fuerza con un carácter vectorial. Para eso ya interpretamos con ayuda de la mano derecha la dirección de la fuerza. Si ustedes tuvieran la oportunidad en teoría de analizar la expresión para fuerza de Lorentz, en el caso de un conductor llegarían a esta representación que está aquí. De hecho, la voy a señalar en rojo. Según este modelo matemático, existe una relación de proporcionalidad entre la fuerza y la corriente eléctrica. De hecho, voy a colocar a la corriente eléctrica al final. La pregunta para ustedes es,
Si hay un comportamiento lineal entre la fuerza y la corriente eléctrica, ¿qué representa este producto de aquí? El que está ahora en gris. Ujú. Otra vez, si ustedes tienen un comportamiento lineal entre fuerza, o bien magnitud de fuerza y corriente eléctrica, teniendo ese comportamiento lineal, ¿qué representa este producto que está aquí? B por L por seno de teta. La pendiente. Correcto. Esta cantidad que está aquí, de hecho la voy a copiar, en su comportamiento lineal representa la pendiente. Esa pendiente que por lo menos Leslie ya acaba de determinar. Ahí está. ¿Qué podríamos hacer entonces a partir de ese? ¿Qué tal que despejamos la magnitud de campo magnético? A ver, quiero que me apoyen. ¿Cómo quedaría el despeje para campo magnético? Yo les voy a proponer un resultado y ustedes me dicen si despejé de forma correcta. Yo me equivoco un montón, sobre todo en despejes. A ver, revisen mi despeje. ¿Será correcto o no? Entonces, deberían ustedes dividir la pendiente entre la longitud del conductor. Obviamente, este valor pues dependerá del caso específico de ustedes. Ujú. Y también posteriormente deberían interpretar cuánto vale ese ángulo teta. ¿Quién es este ángulo teta, muchachos, en la ecuación para fuerza de Lorentz? Este ángulo teta es el que se forma entre el vector velocidad y el vector campo magnético. ¿Cuánto vale en este ejercicio? 90 grados. 90 grados. ¿Y cuánto vale el seno de 90 grados? 1. 1. Correcto. Entonces aquí lo vamos a reemplazar como un 1. Ahora, falta hablar acerca del número de vueltas. Ese número de vueltas lo vamos a incluir aquí. Resulta que la espira con la que estamos trabajando no es solamente un conductor, sino más bien estamos dando un número de vueltas en ese conductor, que según el simulador con el que yo trabajé, yo lo dejé fijo en 400 vueltas, ¿se acuerdan? Entonces, el efecto de esta fuerza magnética debe incluir el número de vueltas. ¿Cómo quedaría la pendiente si yo considero este número de vueltas? ¿Están de acuerdo que la pendiente del lado izquierdo también debe incluir el número de vueltas? Y en el despeje de la magnitud de campo magnético, ¿qué me falta aquí en la ecuación del lado derecho? Dividir entre n. Muy bien. Entonces, el sentido físico de esa pendiente se relaciona con el valor del campo magnético. La idea es la siguiente. Cuando ustedes dividan la pendiente entre n por L por seno de teta, deberían obtener algún valor para campo magnético. Y ese valor que ustedes determinen mediante este modelo debe ser consistente, con el que aparece en su simulador. Cuando tomaron las lecturas de fuerza magnética, dejaron fijo al campo magnético y el número de vueltas. Lo que se fue modificando fue la corriente eléctrica y obviamente la fuerza magnética. ¿Sí queda claro eso? Sí. Entonces, es una forma en que yo me voy a dar cuenta si sus desarrollos matemáticos fueron adecuados o no. Por cuestión de tiempo, debemos pasar a la siguiente actividad. Sí, profesor, yo tengo una duda rápida. Dime, Ricardo, te escucho. ¿Qué significa la L mayúscula? Otra vez, ¿puedes repetirme la pregunta? Sí, ¿qué significa la L mayúscula? L mayúscula es la longitud del conductor.
Ok, gracias. En el caso de mi simulador, aparece en letras en color verde. No sé si en el tuyo también. Sí, ya me percaté. Gracias. Ahora, como les decía, por cuestión de tiempo yo debo avanzar a la siguiente actividad para no llegar tan presionados al final. Si ustedes ya entendieron cómo se hace la actividad número 2, la actividad número 3 se realiza de forma equivalente. Voy a leerla. Actividad 3, fuerza magnética con respecto a la variación de la longitud de un conductor inmerso en un campo magnético externo. Registre en una tabla el comportamiento de las variables del simulador propuesto, Fm y L, para 10 valores de longitud. Dibuja el modelo gráfico y obtén el modelo matemático de la magnitud de la fuerza de origen magnético en función de la longitud del conductor. Otra vez, cuando ustedes grafiquen esos datos, cuando los ubiquen en una gráfica, nuevamente van a notar cómo hay un comportamiento lineal. Igual que antes, vamos a determinar la pendiente de ese grupo de datos. Y después dice, a partir de la pendiente obtenida, determine el valor del campo magnético y compárelo con el valor indicado en el simulador. Abajo aparece la tabla que debemos ir llenando para construir la gráfica. En esta tabla, en primera columna aparece la longitud y en segunda columna aparece la fuerza magnética. Ahora, igual que hice antes, aunque yo creo que ya varios de ustedes lo entendieron, voy a mostrarles cómo se va a manipular el simulador. Muy bien, aquí tenemos nuevamente el simulador. Les voy a pedir que me confirmen si se alcanza a ver. Sí, se ve. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En la actividad previa, nosotros lo que hacíamos era modificar la corriente y registrábamos el cambio en el peso, dejando el campo magnético fijo y al número de vueltas también. Ahora en esta actividad vamos a dejar fijo tanto al campo magnético como a la corriente eléctrica como al número de vueltas. Lo que vamos a hacer es modificar la longitud que aparece aquí indicada sobre el conductor. A cada longitud voy a asociarle una contribución del peso. En total voy a construir una tabla con 10 valores. Cada par de datos sería una longitud y su fuerza magnética correspondiente. ¿Sí queda claro cómo vamos a trabajar en esta actividad? ¿O hay alguna duda? Si no hay dudas, entonces les voy a pedir que comiencen con la toma de datos. Grafiquen esos datos. Y después vamos a hablar acerca de la interpretación de la pendiente. Para esta actividad, dado el tiempo que tenemos, voy a darles 10 minutos adicionales. Entonces voy a silenciar mi micrófono un momento y a las 10:40 continuamos con la interpretación de la pendiente. Obviamente, si hay dudas, pues yo les apoyo.
Profesor, ¿Qué pasó? me acaba de comentar mi compañera Andrea que se le fue el internet. Ah, creo que ya regresó. No te preocupes, ya les pasé lista. En caso de que tengan problemas de conectividad, pues ahora les voy a pedir que complementen la actividad en casa. Muchas gracias por avisar. Sí, de nada, profesor, gracias a usted.
¿Alguien ya obtuvo el valor de pendiente, muchachos? Me dio de 0.2399. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Igual que hicimos antes, vamos a interpretar esa pendiente a partir del modelo matemático para la fuerza magnética, que establece que la magnitud de esta fuerza es proporcional al producto entre el número de vueltas, la magnitud de campo magnético, la longitud del conductor, el seno del ángulo θ y la corriente eléctrica. Ahora, en este caso, lo que ustedes están haciendo es comparar a la fuerza magnética como una función de la longitud. Lo que está aquí, multiplicando a la longitud, será nuestro valor de pendiente. Voy a incluirlo aquí abajo. Igual que antes, nosotros podemos despejar el valor de la magnitud de campo magnético. Y a ver, les voy a pedir que me digan si este despeje es correcto. ¿Será correcta esta expresión para B? ¿O no? Sí, profe. Sí, sí es correcto. Muy bien, entonces lo que van a hacer es lo siguiente. A partir de ese valor de pendiente, lo van a dividir entre el número de vueltas que ustedes dejaron fijo en el simulador, la corriente eléctrica que ustedes también dejaron fija en el simulador, y cuánto vale el seno del ángulo θ. 1. Muy bien, el ángulo θ sigue siendo de 90 grados, y sabemos que el seno de 90 grados es equivalente a 1. Esta operación les va a entregar como resultado la magnitud de campo magnético. Si la toma de mediciones fue correcta, este campo magnético debería ser equivalente al que ustedes dejaron fijo en el simulador. Este sería el criterio que vamos a seguir para decidir si lo hemos hecho bien o mal. Ahora, el fenómeno que vamos a tratar de analizar en la última actividad experimental del día de hoy sería el siguiente. Aquí está. Lo que yo tengo aquí es una espira cuadrada, dentro de la cual circula una corriente eléctrica. Vean, la corriente eléctrica describe una trayectoria en sentido antihorario. Se desplaza a través de esta espira en color amarillo. Y ahora se ha colocado aquí de forma adicional un campo magnético. La espira se va a depositar en una región de campo magnético. En este caso, el campo magnético apunta de izquierda a derecha. Quiero que analicen lo que ocurre en el conductor que se dirige a la parte superior. La fuerza magnética, ¿hacia dónde actúa? Si usamos la regla de la mano derecha, en este conductor del lado derecho el índice debería estar apuntando hacia arriba, porque la corriente en esa parte de la espira circula hacia arriba. El dedo medio, ¿hacia dónde lo vamos a colocar según la regla de la mano derecha? Debería apuntar en dirección del campo magnético, es decir, hacia nuestra derecha. El vector fuerza, entonces, en consecuencia, ¿hacia dónde apunta? A ver, díganme. ¿Hacia la pantalla? Correcto. Eso
del lado derecho de la espira. ¿Qué ocurre del lado izquierdo de la espira? En este lado la corriente va hacia abajo. El campo magnético sigue estando a la derecha. ¿Hacia dónde apuntaría la fuerza en este conductor? Hacia nosotros. Muy bien. Entonces lo que yo tengo aquí es lo siguiente. Al colocar una corriente en este conductor y también un campo magnético, lo que yo genero es una fuerza del lado derecho que apunta hacia adentro y una fuerza del lado izquierdo que apunta hacia afuera. Si ustedes tuvieran la oportunidad de realizar este experimento, notarían que a estas dos fuerzas, o estas dos fuerzas, perdón, generan un par, o bien un torque, una torca, un momento de fuerza. Lo que debería pasar con esta espira es un movimiento de rotación. El movimiento de rotación se va a dar a lo largo de un eje que aquí está indicado, paralelo al vector en verde, descrito con la letra griega tau. Y vean lo que tenemos entonces. A partir de una excitación eléctrica, a través de un campo magnético y una corriente eléctrica, ustedes pueden llegar a generar movimiento. Lo que están haciendo aquí es transformar energía eléctrica en energía mecánica. El dispositivo que convierte energía eléctrica en trabajo mecánico se denomina motor. Y en este caso se trata de un motor de corriente directa, porque la excitación que nosotros estamos llevando a cabo es de tipo eléctrica. Entonces la idea de esta última parte de la práctica, que es bastante corta, es que ustedes mediante un par de simuladores que son básicamente equivalentes, analicen esto que acabamos de describir previamente en la imagen de la diapositiva. Díganme si se alcanza a observar el siguiente simulador. ¿Se ve el simulador o todavía no? Todavía no. Todavía no. Permítanme un segundo entonces. Aquí está. Ahora sí, espero se alcanza a ver. Sí, ya se ve. Muy bien. Tengo una espira cuadrada como la que tenía antes en la presentación, un imán de herradura que genera un campo magnético. Esta espira rota gracias al efecto de torca que describíamos antes en la diapositiva. Ustedes pueden en cualquier momento detener la simulación y en ella observar las cantidades vectoriales asociadas. Por ejemplo, lo que está en negro, indicado como una flecha, que es un vector, ¿qué representa? La corriente. Muy bien, representa la dirección de desplazamiento de carga. Está asociada con la dirección en la que viaja la corriente. Muy bien. Ahora, aquí no está representado, pero también podríamos ser capaces de visualizar el campo magnético. Recuerden ustedes que un campo magnético empieza en un norte y termina en un sur. El campo magnético apunta hacia abajo. Yo lo podría representar como una flecha también. Lo que está en verde, ¿qué creen ustedes que signifique o represente? La fuerza. Eso que está en verde es la fuerza de origen magnética, que ustedes podrían comprobar si utilizan la regla de la mano derecha. Lo importante aquí es que noten que en la parte superior, en este caso específico, esa fuerza apunta hacia adentro de la pantalla, mientras que la fuerza que está efectuándose en la parte baja de la espira apunta como un vector que sale de la pantalla. La suma de estas dos cantidades vectoriales, en este caso, genera un torque, un movimiento de rotación. Nuevamente, a través de una excitación eléctrica, mediante una diferencia de potencial y campo magnético, yo puedo generar o puedo tener una fuente de energía mecánica a través de un movimiento de rotación.
No sé si existe alguna pregunta respecto a este simulador. Lo único que les pediría es que coloquen una imagen del simulador y una breve explicación de lo que está ocurriendo. Ahora, como les anticipaba, en esta actividad hay 2 simuladores. Sin embargo, cuando analizamos el segundo simulador resulta ser prácticamente lo mismo. Nuevamente tenemos aquí indicada la circulación de corriente eléctrica a través de una espira, en este caso rectangular, un imán en forma de herradura que tiene la función de generar un campo magnético. Vean que el campo magnético apunta hacia abajo. Igual que antes, por el efecto de fuerza magnética, lo que vemos es cómo esta espira comienza a rotar. Este sería el principio de funcionamiento básico de un motor de corriente directa. ¿Qué es lo único que se hace en un motor de corriente directa? Bueno, se toma un imán que genere un campo magnético uniforme. A esa parte del motor de corriente directa se le conoce como armadura. Y en el caso de la espira, yo aquí estoy observando el efecto sobre una sola espira. Lo que se tiene en un motor de corriente directa son una gran cantidad de espiras. La idea es que cada una de esas espiras en un motor de corriente directa genere una torca. Colocar muchas espiras permite incrementar la torca que yo pueda generar. No sé, muchachos, si existe alguna duda acerca de este principio de funcionamiento básico de un motor. Bueno, entonces voy a colocar en el chat de la sesión un enlace para la encuesta de esta semana. ¿Estará por aquí Vázquez Hurtado, Erika Alejandra todavía? Sí, aquí estoy. ¿Estará por aquí Vázquez Muñoz Héctor Iván? Sí, profesor, todavía estoy aquí. Les voy a pedir un enorme favor, muchachos. ¿Me pueden apoyar con el llenado de esta encuesta, por favor? Claro, profesor. Tómense algunos minutos antes de que se vayan para llenarla. El resto, muchachos, si no hay dudas, pues me gustaría finalizar la sesión hasta aquí. Profesor, yo tengo una duda con respecto a esta práctica. Dime, Ricardo. ¿La vamos a entregar como siempre antes del miércoles o vamos a tener un poco más de tiempo debido al examen? Yo te sugeriría que la vayan haciendo porque dentro de ese examen puede que alguna actividad se relacione con lo que acaban de hacer. Ok, está bien. De hecho, aquellas personas que decidan enviarme la práctica antes de la presentación del examen lo pueden hacer. Vamos a fijar la fecha de entrega como el día del examen. La idea de que la envíen antes a aquellos que deseen es para hacer la retroalimentación, calificarla y que ustedes sepan si lo han hecho bien o mal. Realmente aquí ustedes mismos podrían saber si han hecho la práctica de forma adecuada o no. Cada vez que calculen una pendiente, el cálculo del campo magnético debería ser equivalente al que aparece en el simulador. Esa es la forma en cómo nos damos cuenta de que nuestra práctica está bien hecha. En alguna actividad, por ejemplo, para laboratorio, yo podría proponer lo siguiente, que no es el caso porque no me tocó. Pero ¿qué tal que yo les doy un grupo de datos? Y de ese grupo de datos, yo les pregunto cuál es la magnitud de campo magnético presente. Lo que tendrían que hacer es el mismo desarrollo que están haciendo ahora, hasta llegar a un punto en el que interpreten la pendiente y a partir de esa pendiente obtengan un valor de campo magnético. Digamos que en ese caso no tendrán la comprobación de si su resultado es correcto o no. Ya yo revisaré ese desarrollo matemático. Es solo un ejemplo de cómo podrían evaluarles esta práctica. No sé si existe algún otro comentario, muchachos. Entonces el examen va a abarcar hasta este tema, ¿verdad? Hasta esta práctica. Correcto, Guillermo. Dejamos las prácticas 11 y 12, que son extensas, ya para el final del semestre, y obviamente eso no se va a evaluar. ¿Tienen tiempo para estudiar, muchachos? Normalmente en los exámenes lo que se les pide es que se mantengan en una sesión de Meet, como el día de hoy en clase.
Se les pide que enciendan cámara para ver cómo están trabajando, que sean realmente ustedes. Y al final, después del examen, se pide la resolución del mismo. Yo les pido que me la envíen a mi correo electrónico y ya yo comparo con lo que ustedes van llenando en el formulario. Entonces tengan en mente que la siguiente clase, el día miércoles, nos vamos a ver aquí en una sesión típica de Meet y ya sobre esta sesión yo les voy a dar indicaciones acerca de cómo es el examen. En ese momento yo requiero que su cámara esté encendida, no tanto para verlos a ustedes, sino más bien a su área de trabajo. ¿Alguna pregunta? ¿Qué pasó, Valeria? ¿Habrá algún problema que resolvamos algunas cosas del examen, no sé, en la computadora o todo tiene que ser estrictamente a mano? En las herramientas que deban utilizar se las daremos a conocer más adelante, pero seguramente se les va a permitir el uso de simuladores. Entonces, es muy probable que ustedes tengan o puedan tener acceso a la computadora. Vayan pensando en cómo van a montar su área de trabajo. Porque si bien es cierto, ustedes deben usar la computadora para ciertas actividades, también yo requiero verlos. Y más que a ustedes, su área de trabajo. No sé si tengan alguna otra duda. La información específica, la última que falta acerca del examen, yo se las comunico en cuanto la sepa, después de la junta de academia, que es el día de mañana. Dime, Margarita. Sí, solo algo de la práctica. Es que me confundí. ¿Y cómo dijo que graficáramos la fuerza respecto a la corriente y a la longitud? En la actividad número 2 era fuerza contra corriente. Fuerza en el eje vertical, corriente en el eje horizontal. En la actividad número 3 era fuerza en el eje vertical y longitud en el eje horizontal. Ok, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Repite, profe, por favor. ¿Mandé, Andrea? ¿Me lo puede repetir, por favor? Correcto. En la actividad número 2 te pedían la gráfica fuerza contra corriente. Fuerza en el eje vertical, corriente en el eje horizontal. En la actividad número 3 te pedían fuerza en el eje vertical contra longitud en el eje horizontal. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, las personas que... Perdón. Ya contesté el formulario, profesor. Muchas gracias, Iván, te agradezco mucho. Alejandra, ¿ya la llenaste también? Sí, ya, profesor. Bueno, chicos, pues entonces yo los dejo. Me despido de ustedes, que tengan una excelente tarde. Manténganse al pendiente del curso. En cuanto yo sepa más información acerca del examen, se las comunico. Cuídense mucho. Que tengan muy buen día. Gracias, profe. Igual. Gracias. Gracias, profesor.